inicio de un nuevo año se convierte en un incentivo para generar nuevos hábitos y alcanzar metas que no se lograron de pronto en el año anterior o que se quiere mejorar, como por ejemplo el ahorro. Esta noche nos acompaña para ayudarnos en este objetivo Francisco Nazati, que es jefe de banca de personas de Banco Procredit. Gracias por acompañarnos esta noche. Francisco, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, María Antonieta, por recibirme acá en el set. No, un gusto realmente tenerlo por acá para que nos ayude a mí, a todos nuestros amigos televidentes, con estos tips muy importantes para que podamos ahorrar, sobre todo en este año, pues que uno empieza con nuevas metas. ¿Qué puntos se debe considerar antes de trazar este plan de ahorro? Ya, es importante determinar en un inicio para qué quiero ahorrar, cuál es mi objetivo de este año ahorrar, ¿sí? Y determinar los plazos, si es que es algo a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, establecer los tiempos. Y en función a eso, yo voy a tener algunas características de si este ahorro o los montos por los cuales voy a ahorrar, voy a tener el destino de este ahorro. Puede ser, por ejemplo, educación, puede ser para la entrada de un vehículo, puede ser para la entrada de la casa, etc. Entonces, lo principal, lo importante es determinar para qué quiero ahorrar, cuál es mi objetivo este año del ahorro. Y en función a eso, ya vamos a establecer otros parámetros, por ejemplo, el monto, el plazo, dónde voy a poder ahorrar, ¿sí? Pero el primer paso indispensable es saber el por qué, cuál es mi objetivo. Ok, entonces esa es la primera pregunta que me debo contestar. ¿Por qué? ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Qué debe incluir ahora este plan de ahorro? Ya, lo que debe incluir es primero, una vez definido para qué quiero ahorrar, el motivo de mi ahorro, tengo que ver el plazo en el cual se va a cumplir este sueño. Hablamos, por ejemplo, de la entrada de un vehículo. Si decimos la entrada de un vehículo va a ser alrededor de, por poner un monto, $5,000, eso más o menos quiere decir que yo debo ahorrar en este año alrededor un poco menos de unos $500 mensuales. Entonces ahí me cuestiono, ¿es factible o no poder ahorrar $500 mensuales de mi presupuesto? ¿Puedo o no puedo ahorrar eso? ¿Puedo ahorrar más? ¿Puedo ahorrar menos? Y me pongo este plazo. A lo mejor estos $500 o estos $5,000 lo puedo ahorrar en un menor plazo. A lo mejor en 6 meses, en 8 meses logro tener acumulado. Es decir, estableciendo el monto, estableciendo, teniendo un plazo y luego el monto sobre el cual yo necesito tener, voy a tener esta cuota. Y esa cuota voy a determinar si es o no es factible poder establecerla en este plazo, si está dentro del presupuesto que yo puedo tener. Y ahí vamos al siguiente paso, que es establecer ese presupuesto. Si no alcanzo a llegar a esa cuota, determinar qué gastos yo puedo economizar, dónde puedo ahorrar para llegar a esa cuota, o a lo mejor alargar un poco más el plazo y decir, mira, no lo voy a cumplir en 12 meses, lo voy a hacer en 18 meses. Pero ya tengo un plazo, ya tengo un monto y ya sé para qué quiero ahorrar. Ahora, ¿cuál es la forma correcta? Usted hablaba de presupuesto. ¿Cómo lo elaboro? El presupuesto, uno tiene gastos fijos dentro del mes. Uno sabe que yo tengo que consumir en alimentación, más o menos ya tengo un promedio de qué es lo que consumo en alimentación. Y hablo alimentación en el sentido de lo que yo consumo todos los días, generalmente de lunes a viernes. Porque fines de semana nos solemos dar algunos gustos. Queremos ir a la comida en el centro comercial o en otros sitios. Ahí es donde uno puede economizar también. Porque en vez de salir los 4 fines de semana, decir, bueno, voy a salir solo 2 y los otros 2 voy a seguir elaborando o preparando la comida en casa donde puedo economizar. Entonces, uno es comida y recreación, ahí es donde puedo economizar. Segundo, ¿qué otros gastos yo tengo dentro de mi presupuesto que no son necesarios? Por ejemplo, a veces televisión prepagada, a veces tengo un plan de televisión que tiene, no sé, 60, 70 canales. ¿Realmente necesito los 60, 70 canales? O con un plan un poco más modesto puedo ir economizando. O a lo mejor no tener, ¿sí? Si es necesario o no tener este tipo de gastos. En educación, exactamente igual, ¿sí? Tengo mi educación e ir planificando la educación que yo tengo hacia mis hijos o educación propia que me estoy pagando. Ir viendo este gasto que yo tengo, tengo a mis hijos en determinada escuela, les estoy contratando un transporte, es necesario que contrate un transporte o yo puedo irlos a dejar levantándome tal vez un poco más temprano, ¿sí? Entonces yo puedo ir determinando qué gastos sí puedo restringir, qué gastos necesariamente los debo incurrir. Educación, indudablemente lo debo hacer en la mejor escuela o en la escuela que yo considere que mis hijos deben ir. Sí necesariamente, pero habrá otras cosas en las cuales yo puedo ir reduciendo estos gastos diarios. Por ejemplo, otra forma de ir ajustando ese presupuesto es estableciendo montos de cuánto voy a gastar diario.
¿sí? Yo tengo un presupuesto diario, yo consumo en un almuerzo a lo mejor, no sé, 3.50, $4, sé que voy a consumir en un almuerzo, y en el transporte o en la gasolina del vehículo se me va a ir a lo mejor $1 más diario. Entonces yo sé que $5 es mi máximo que debo consumir en esa semana, por ende sería $25 a la semana lo que yo debería consumir. Si es que me excedo de eso, ¿en dónde me excedí? Para ir controlando estos excesos e ir reduciendo, ajustándome y tener ese excedente al final del mes que me permita llegar a mi objetivo. ¿Cuál es el porcentaje mínimo mensual que uno debe ahorrar? Uno debería estar ahorrando entre el 10 al 20% mensualmente de este ahorro. ¿Por qué ese 10 o 20%? Para tener mínimo 1 a 2 salarios al año extras que puedan cubrir cualquier eventualidad además. ¿Sí? Okay. Hay que, dentro del presupuesto, y retomando un poco la pregunta anterior, hay que establecer también eventualidades. Claro. Una de las mayores problemas que tenemos... Los famosos imprevistos. Famosos imprevistos, exactamente. Yo tengo una emergencia médica, tengo una reparación de la casa, y si no puse dentro del presupuesto también estas emergencias, luego voy a tener que recurrir a otros instrumentos financieros que a veces son un poco más costosos. Por ejemplo, un avance en efectivo a través de tarjeta de crédito. Entonces, si yo incluyo eso dentro del presupuesto, me va a ayudar a prevenir gastos o reducir mis gastos por intereses financieros que me puede cobrar una institución financiera por acceder a otro tipo de servicios. Debo incluirlo eso en mi presupuesto, debo tenerlo contemplado, y de esa forma yo voy organizando mis finanzas, ser un poco más o ser mucho más organizado de lo que fui en el pasado para saber cuánto realmente voy a tener. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos y por compartir con nosotros todos estos tips de ahorro. Gracias, excelente noche. Muchas gracias.